tardes. Bienvenidos una nueva vez a sus viernes de salud de 360 grados. Yo soy la doctora Nelia Esteves y para mí es un honor, un privilegio, un placer que ustedes nos reciban en sus hogares y nos permitan ser parte de la familia durante toda una hora. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que la Organización Mundial de la Salud dice que aproximadamente el 50% de los adultos a nivel mundial en algún momento de su vida han presentado esta situación de salud. Estamos hablando de las cefaleas, porque existen más de una, y lo que la gente comúnmente llama, el dolor de cabeza. Un tema súper popular que cuando nosotros lo anunciamos hemos recibido toda la cantidad de preguntas que ustedes se pueden imaginar. Para hablar sobre el tema tenemos un experto en la materia y es el doctor Elvin Cruz Lora, neurólogo e internista, el cual tiene su consultorio en el Centro Médico Moderno. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Gracias a usted por honrarnos con su presencia. A ustedes les pedimos que no se vayan, que después de estos consejos comerciales regresamos con el doctor Cruz Lora para hablar sobre cefalea o dolor de cabeza. Gracias por su paciencia y por estar ahí esperándonos. Como les dijimos en la presentación del programa, hoy vamos a hablar sobre cefalea o dolor de cabeza con el doctor Elvin Cruz Lora, neurólogo internista. Una nueva vez, doctor, bienvenido. Sí, encantado de estar aquí. Vamos a sacarle el mayor provecho al tema de hoy. La cefalea y el dolor de cabeza representan uno de los problemas médicos más comunes. Las cefaleas no discriminan raza, edad, género, es a todo el mundo. Y ya dijimos en la presentación del programa que la Organización Mundial de la Salud dice que más del 50% de los adultos en algún momento de su vida la han padecido. ¿A qué se debe esto, doctor? Así es. Ya estamos finalizando a mediados de marzo y puedo decir que más de la mitad de nuestros oyentes, alguno ha tenido un dolor de cabeza. Y como hablábamos fuera de cámaras, es que el dolor de cabeza, o como le llamamos los médicos, cefalea, realmente son dos grandes grupos. Los dolores de cabeza que son provocados como una alarma o como un bombillo que está avisando que hay alguna enfermedad, que es por eso que la gente se asusta y busca atención o debe buscarla rápido. O cuando el dolor de cabeza es la enfermedad. O sea que podemos tener gente que tiene dolor de cabeza o por la presión alta, o porque tiene sinusitis, o porque tiene un diente inflamado, o porque está tomando o dejando de tomar alguna sustancia o algún medicamento, un golpe en la cabeza, o un grupo de enfermedades que su manifestación es dolor de cabeza. Me refiero a migrañas, cefaleas tensionales, cefaleas en racimos, que usted busca, investiga todo y no encuentra ninguna enfermedad secundaria que pueda provocarlo y ahí uno queda en el diagnóstico de un dolor de cabeza primario. Ya, doctor, ¿cuánto es lo máximo que puede durar un dolor de cabeza sin que amerite buscar asistencia médica profesional? Porque estamos viendo ya lo popular, entre comillas, que es el dolor de cabeza. Entonces, ¿cuándo, después de cuánto tiempo yo puedo comenzar a alarmarme y decirme, tengo que llamar al neurólogo? Mire, en dolor de cabeza existen lo que nosotros llamamos las banderas rojas. Las banderas rojas son cosas que indican, cuando una persona va a nuestra consulta o a la emergencia, de que el dolor de cabeza es causado por una enfermedad que lo pudiera poner en peligro. El tiempo sería una de ellas, pero se lo explico de esta manera. Todo dolor de cabeza que se presenta de forma súbita y repentina, estamos bien aquí hablando y de repente me inicia un dolor de cabeza severo, necesita buscar asistencia médica. O una persona que hace muchos dolores de cabeza, pero que de repente su dolor de cabeza cambia de patrón. Que siempre me duele del lado derecho, del lado izquierdo, pero este dolor de cabeza es diferente. Tiene que buscar ayuda. O una persona que de no tener dolor de cabeza, comienza a hacer dolor de cabeza subiendo de intensidad
en el corto tiempo, debe buscar ayuda. Un dolor de cabeza con fiebre, un dolor de cabeza con vómitos, un dolor de cabeza después de haber tenido un golpe en la cabeza, un dolor de cabeza con debilidad en un lado del cuerpo, con la boca desviada o hablando estropajoso, o un dolor de cabeza en una persona que tenga un compromiso de su salud, de su inmunidad, que tenga o un cáncer o que tenga un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, debe buscar ayuda. Es decir, que cuando uno recoge la historia, esas alarmas te dicen, no, hay que investigarlo y profundizar, porque hay que descartar que no haya o un tumor en la cabeza, o una meningitis o meningoencefalitis, o que no haya un aneurisma cerebral, o que no haya una patología que pueda poner en peligro su vida. A veces uno oye que dicen, yo siento un dolor de cabeza que es como si tuviera un martillito. Ese martilleo, ¿a qué se debe, doctor? Hay varios dolores de cabeza que lo hacen. El más común de todos es la migraña, que una de sus características es que da un dolor de cabeza pulsátil. Hay variantes o dolores de cabeza parecidos a migraña que también lo hacen, que la característica es o el latido o la sensación de que le están como con un picahielo haciéndole en la cabeza. Creo que lo importante en ese caso es buscar la asistencia médica. Yo tengo muchos pacientes en consulta que me dicen, doctor, yo vengo porque yo tengo migraña desde hace 5 años. ¿Y quién le diagnosticó de migraña? No, nadie me lo diagnosticó. Yo porque mi mamá me lo dijo o porque un vecino me lo dijo. Y andan asumiendo un diagnóstico y tomando pastillas, pero sin haber tenido una evaluación médica. Ya, y eso es sumamente peligroso. Así es. Doctor, ¿qué tipos de cefaleas existen y cuáles son los síntomas de cada uno? Los dolores de cabeza se clasifican dependiendo del escenario. Dependiendo del escenario. Cuando uno va por una emergencia o un médico de emergencia, lo que quiere saber es si ese dolor de cabeza es benigno, es decir, que no va a comprometer la vida de la persona, o si es un dolor de cabeza que pueda comprometer la vida. En ese caso, lo que ese médico se va a tomar son las banderas rojas para poder separar. Esta es una persona que es un migrañoso, que viene con otra migraña, o es un dolor de cabeza que le compromete. Ahora, en cuanto a el porqué de los dolores de cabeza, son dos grandes grupos. Como le mencioné al inicio, los dolores de cabeza primarios, donde el dolor de cabeza es la enfermedad, que ahí está migraña, cefalea tensional y el grupo de cefalea en racimos, o cefaleas secundarias, donde ahí están los dolores de cabeza provocados por otras enfermedades que son decenas, ¿no? Desde la presión arterial alta, desde sinusitis, dejar de tomar café, estar tomando mucho café, diferentes patologías, gripes, neumonías, medicamentos que lo pueden hacer. ¿Las cefaleas pueden prevenirse? Bueno, sí, en el contexto de cómo me lo pregunta, sí. Si hay personas que tienen dolores de cabeza primarios, hay cosas que ellos pueden hacer para disminuir la frecuencia de sus dolores de cabeza. A eso yo me refiero, de que si hay una persona que nos está viendo y sabe que hace dolores de cabeza recurrentes, debe hacer un estilo de vida saludable. Ya se sabe que el paciente migrañoso, y muchos dirán que sí mientras me oyen, si dejan de comer, le duele la cabeza. ¿Qué tiene que hacer? Comer a su hora. Si deja de tomar agua, le duele la cabeza. Si duermen en la tarde, le duele la cabeza. Si pasan de un lugar de mucha oscuridad a mucha luz, le puede doler la cabeza. O si pasan de estar en un ambiente normal a uno muy estresado, o lo contrario. Yo tengo pacientes que de una semana entera de estrés llegan al fin de semana, cuando se relajan ahí detonan su dolor de cabeza. Y los alimentos, que hay alimentos que pueden provocarlo. Entonces la persona lo que debe aprender es a saber cómo manejar su estilo de vida para prevenir la recurrencia de esos dolores de cabeza. O sea que definitivamente existen factores de riesgo que predisponen a las cefaleas. Así es, así es. Uno puede tener tanto de por sí uno ya predispuesto a tener ese dolor de cabeza primario, sea cefalea tensional o sea migraña, que ambos son muy frecuentes con características definidas que se las explicaré en un momento, pero también personas que por
cuestiones de alrededor pueden hacer dolores de cabeza recurrentes, como los que tienen sinusitis, que cada vez que cambia la estación, componentes alérgicos se hacen la congestión y hacen el dolor de cabeza. Pacientes que no se quieren tomar la pastilla de la presión y que se la toman solamente si le duele la cabeza. Se están haciendo un daño enorme y están llevando a tener otras enfermedades más allá del dolor de cabeza que le avisa que se le está subiendo. Y hablando de esto del dolor de cabeza, de la frecuencia, que no discrimina edad, sexo, condición de ningún tipo, doña Zenaida, he aquí su pregunta. Y no solamente ella, como 7 u 8 personas diferentes me pidieron que no le dejara de preguntar sobre lo siguiente. Cada vez más hay niños a muy corta edad que se quejan de fuertes dolores de cabeza. Generalmente los padres, las madres, la familia tiende a relacionar dolor de cabeza con sufrir de la vista. ¿Es eso real? ¿Es un mito o es una realidad clínicamente comprobada? Pues mire, la gran cantidad de pacientes que van a mi consulta, cuando llevan a sus niños, ya han ido a un oftalmólogo, porque el dominicano siempre entiende que cuando hay un dolor de cabeza es por falta de lentes, y siempre lo van a llevar al médico, al oftalmólogo primero. Que un problema de refracción, es decir, una falta de lentes, pueda provocar dolor de cabeza, bueno, yo soy un experto en eso, podría decirle que sí, que podría dar un dolor de cabeza leve a moderado, pero la gran mayoría de consultas de dolor de cabeza de niños que van al oftalmólogo terminan siendo referidos a un neurólogo, porque la gran cantidad de ellos realmente son migrañosos que están debutando en la niñez con dolor de cabeza. En cuanto al género, no voy a dejar escapar esa parte. Lamentablemente la gran cantidad de dolor de cabeza recurrente, de dolor de cabeza crónico, lamentablemente es en mujeres. El gran número. Y con eso estamos hablando de que eso conlleva a la gran carga de incapacidades laborales, a la gran cantidad de ausentismo laboral, y lo añado también a la gran carga de acusación hacia la mujer por los dolores de cabeza. Se está haciendo, está escapando, no quiere acercarse al esposo, y realmente no, es que sufren de dolor de cabeza y ese sufrimiento la lleva a pérdidas laboral, económica, social, a pérdida emocional. Sí, ¿no? Inclusive hay muchísimos chistes sobre el asunto del famoso dolor de cabeza de las mujeres como excusa a los maridos. Vamos, nosotros tenemos un montón de preguntas sumamente interesantes de nuestro público, que es el insumo más importante de este programa. Vamos a comenzar desde ya mismo a ir intercalando algunas preguntas en el medio de este conversatorio con el doctor Elvin Cruz Lora. Vamos a pedirle a nuestro máster que por favor nos ponga el primer videíto. Hola, buenas. Tengo una pregunta. ¿Qué relación tiene un dolor de cabeza con la inflamación de los senos paranasales y cuánto debiera preocuparme? Excelente pregunta. Realmente sí hay una relación directa entre senos paranasales y dolor de cabeza. Hay personas que sufren de sinusitis no aguda, sino sinusitis crónica, ambas dan dolor de cabeza. Personas que tienen desviación del tabique nasal y hacen que se acumule secreción o tengan dificultad para respirar. E incluso hay algunos autores que han descrito lo que se llama la cefalea rinógena, es decir, dolor de cabeza asociado a patologías de nariz y senos paranasales. Por lo tanto, uno siempre en el abordaje de dolor de cabeza recurrente siempre hace una imagen cerebral, si el caso lo amerita, que conlleva toda la evaluación de esa zona, y en muchas ocasiones uno se hace acompañar de un otorrinolaringólogo, que es el médico de la nariz y de los senos paranasales, para que se haga el tratamiento en conjunto. Y esto me lleva a lo de la migraña. La migraña es un problema de salud importante. ¿Por qué, doctor, es tan importante ponerle atención y no dejar pasar esta posible tránsito de dolor de cabeza, de cefalea pura y simple a migraña, y que entonces pueda tener consecuencias ya más serias para la salud de la persona? Bueno, el punto sería este. Si una persona desarrolla migraña, que el gran número lo desarrolla entre adolescencia
entre pubertad y adolescencia y no toma las medidas del lugar, esa migraña, que es un dolor de cabeza predominantemente en un lado de la cabeza, que late, que se acompaña de náuseas o de vómitos, que se acompaña de molestia a la luz o molestia de los ruidos, que puede durar más de 4 horas, pero hay personas que lo hacen esporádicamente, con relacionado a la menstruación, una vez al mes o cada 2 meses. Si esa persona no toma las medidas del lugar para llevar un estilo de vida saludable, esa migraña puede convertirse en lo que se llama migraña crónica. Comienzan a hacer dolores de cabeza con más frecuencia, con más intensidad. Comienzan a tener otras molestias en la cabeza, de que sienten que unos rayitos sobre la cabeza, que sienten que el agua, como un agua que se mueve sobre ellos, y un dolor de cabeza que se repite constantemente. Estaríamos hablando, piense usted, de una persona de 25 años que trabaja de 8 a 5, con un dolor de cabeza de 3 días corridos, va a faltar al trabajo. Eso le va a comenzar a sumar notas en recursos humanos. Le va a comenzar a sumar permisos, pero también le va a sumar gastos, porque va a tener que entrar más veces por emergencia, va a tener que pagar más consultas y más estudios. Y la carga de la migraña es tal que se considera, está dentro de las primeras 20 enfermedades más discapacitantes del mundo. Es decir, aunque la migraña sola no te deja en una silla de ruedas, la migraña sola y pura no te incapacita físicamente permanente, pero te hace faltar tanto y te hace estar tanto tiempo en cama por el dolor, que se considera una carga de discapacidad en nuestra sociedad. Vamos a tomar ahorita otro aspecto del asunto de las migrañas, pero antes de irnos a la pausa que ya viene por ahí, vamos a pedirles que nos ponga nuestro máster la próxima pregunta que ya está en línea. Buenas, yo sufro de migraña y quisiera saber cuáles son los alimentos que me pueden empeorar mi migraña o que me la pueden aliviar. Gracias. Una de las preguntas que más se repitió, el asunto de los alimentos, del azúcar, los chocolates y los colorantes. Como 6 o 7 preguntas sobre lo mismo, doctor, en diferentes vertientes. Alimentos que empeoren migraña, reconocidos que el chocolate, el café, las gaseosas, los refrescos de botella, ¿no? Sopitas, sopas de sobre. Algunas frutas han estado relacionadas con migraña, no que tienen como colorante natural, ¿no? ¿Cuáles, doctor? Ciruelas, naranjas. No digo que todos lo tengan, pero el migrañoso que lo padece lo reconoce. Desde que yo me tomo un jugo de naranja concentrado me da el dolor. Los jugos de sobre, el vino muy relacionado, el vino tinto. A esto me refiero de que el migrañoso debería ir reconociendo qué alimentos le provocan dolor o no. Por ejemplo, el queso, estos quesos muy fuertes, también dan dolor de cabeza y aumentan migraña. Por lo tanto, si hay un migrañoso que nos está escuchando, lo que debe es reconocer alimentos que me lo provoquen y también estilo de vida como preventivo, ¿no? Y que yo debo hacer para que no me dé tanto. Comer a mi hora, hacer mi merienda de las 11, mi merienda de las 5, hidratarme bien e ir reconociendo y anotando cuando me da el dolor de cabeza, qué me lo provocó, qué yo hice, qué yo comí anteriormente. Ya, la verdad que este tema tiene mucha tela por donde cortar, doctor. Y era lo que usted decía cuando estábamos fuera de cámara, que podíamos haber hecho 3 o 4 programas con la cantidad de preguntas y de inquietudes de la gente y nuestra propia. Vamos a ir a la pausa y le vamos a pedir que por favor no se esperen, porque tenemos muchísimo material más para tratar con el doctor Elvin Cruz Lora, neurólogo internista, sobre las cefaleas o dolores de cabeza. Regresamos.
estamos hablando con el doctor Elvin Cruz Lora, neurólogo, internista, con su consultorio en el Centro Médico Moderno. Ustedes lo pueden localizar en el 809-547-2397. En un momentito se va a poner también en pantalla. Rapidito, doctor, porque queda poco tiempo. ¿Es real o no? ¿Verdad o mito? Personas que toman mucho café y un día no toman café e inmediatamente tienen un dolor de cabeza. Sí, sí, es verdad. Hay personas que desarrollan una tolerancia al café que lo necesitan diariamente y está incluso descrito en la clasificación de dolores de cabeza. Wow. Cuando dejan de tomarlo, detonan el dolor de cabeza. Perdóneme, aprovecho la oportunidad para decir que eso mismo pasa con el migrañoso. Es prácticamente la misma idea. El migrañoso que toma muchos calmantes. Personas que hacen mucho dolor de cabeza y comienzan a tomar más de 15 analgésicos al mes. Durante más de 3 meses está demostrado que el no tomar el calmante le provoca dolor. Es decir, de tanto tomarlo, eso genera un círculo vicioso que le aumenta más la frecuencia de dolores de cabeza. Bendito sea Dios. Y en cuanto al café, la relación, ¿no? Cómo el café puede quitarle el dolor de cabeza a un grupo. Por ejemplo, hay famosas combinaciones de acetaminofén con cafeína que quitan una migraña, pero el tomar mucho café lo puede provocar y no tomarlo de golpe también lo puede provocar. Vamos a comenzar inmediatamente y vamos a hacer una tanda de preguntas porque nos queda poco tiempo y tenemos un montón de preguntas sumamente interesantes. Por favor. Buenos días. Si soy alguien que sufre de muchos dolores de cabeza, ¿pudiera eso indicarme que tendría algún tumor cerebral? Gracias. Bueno, la respuesta es esta. Si una persona comienza a hacer dolores de cabeza, que en el tiempo, en un periodo de 2 a 3 meses, ese dolor de cabeza se sigue repitiendo y comienza a aumentar en intensidad. Si ese dolor de cabeza aumenta en la noche y lo despierta de noche, y si ese dolor de cabeza se presenta con vómitos, y más en una persona mayor de 50 años, nosotros los médicos tenemos que demostrar que no haya una lesión dentro de la cabeza. O sea que si usted tiene ese tipo de síntomas, lo más, antes de alarmarse y antes de asustarse, busque ayuda profesional donde un buen neurólogo. Otra pregunta, por favor. Buenas tardes, doctor. Quiero saber cómo puedo diferenciar si tengo una migraña de una cefalea. Gracias. Sí, esa es la confusión que mucha gente tiene. Realmente cefalea es dolor de cabeza. Puro y simple, sin ningún otro síntoma. Sí, es dolor de cabeza. Ahora, un dolor de cabeza recurrente, repetitivo y con las características habituales de la migraña. Ya la migraña, les recuerdo que es un dolor de cabeza que dura más de 4 horas, que se presenta con náuseas o con vómitos, que hay molestia de luz o ruidos, que dura entre 4 y 72 horas. Ya eso, si no hay nada que demuestre que es otra cosa, se cataloga y se diagnostica como una migraña. Como una migraña. Seguimos con la tanda de preguntas, por favor, a nuestro máster. Buenos días. Me gustaría saber si es correcto para el dolor de cabeza o cefalea aplicar mentol, justamente en esta área o en esto. Gracias. Yo me fue sumamente simpática porque es verdad, nuestros padres, nuestros abuelos, era lo primero, tenían un tarrito de Bit Vaporub al lado de la cama. Claro, el Vaporub resolvía todo, ¿no? Y las hojas de naranja envuelta en un paño también lo querían resolver. Realmente no, el mentol puesto a los lados sería más como parte de una terapia alternativa, con olor, pero no está demostrado que quite un dolor de cabeza ni una migraña. Seguimos de una vez con otra preguntita, por favor. Me gustaría saber si se considera normal que una mujer durante la menopausia presente cefalea de manera frecuente. Sumamente importante. Excelente, gran pregunta. Mire, está demostrado la relación de dolor de cabeza y hormonas. Y está demostrado que hay un grupo de mujeres que si son migrañosas, que sus dolores de cabeza pueden bajar en frecuencia cuando entran en etapa de menopausia. Ahora, hay un grupo de mujeres que durante ese periodo perimenopáusico comienzan a hacer, aparte de esa sensación de calor, aparte de esa sudoración en la noche, pueden hacer dolor de cabeza también y uno lo tiene presente a la hora de hacer los diagnósticos. Bueno, recordando lo que yo le dije, una persona mayor de 50 años o que lo está bordeando con un dolor de cabeza nuevo,
tenemos que ver todo, imagen cerebral y todo Exacto. para diagnosticar y descartar otras cosas, pero puede dar dolor de cabeza a la menopausia. Vamos a seguir con la tanda de preguntas, pero yo no quiero que se nos quede algo que hablábamos fuera de cámara, doctor. ¿Hay un componente hereditario en las cefaleas y las migrañas? Sí, realmente sí. Está demostrado ese vínculo familiar, donde familias tienen siempre un progenitor con migraña. Yo en mi consulta siempre lo saco. Yo le pregunto, ¿quién es el migrañoso en tu casa? Y siempre está la madre usualmente, el padre en ocasiones, que tiene ya el componente, lo tenía en la familia y lo pasó a su descendencia. A su descendencia. La próxima pregunta, por favor. Mi pregunta es la siguiente. En esta época del año que muchas personas acuden al Pico Duarte, muchos se quejan de que sufren de cefaleas estando en este lugar. Y en libros se ha descrito en múltiples ocasiones que la deshidratación y el mal de altura producen cefaleas. ¿Qué medidas estas personas pueden tomar al momento de acudir a estos lugares para evitar cefaleas, ya que la atención médica no se encuentra cerca? Excelente pregunta también. Mira, quizás el mal de altura como tal, pensarlo en nuestra nación, no sería quizás el punto mayor, aunque estamos hablando del Pico Duarte, que es la máxima altura en la región. De todas maneras, entiendo que la gran cantidad de dolor de cabeza en los que viajan al pico es combinado, como ella misma bien lo decía en su pregunta. No se hidratan bien, no han hecho un ejercicio físico previo de adaptación para todo el esfuerzo que van a hacer, el cambio de temperatura, donde pasan mucho frío en la noche. Yo entiendo que lo que deberían hacer es la recomendación que siempre le dan de hacer los ejercicios previos, la aclimatación que le ponen a hacer durante el periodo de viaje, tomar suficiente agua y los migrañosos, claro que sí, tomar los analgésicos del lugar. Seguimos con la... Una pregunta. Yo quería saber si fumar me predispone a darme frecuentes dolores de cabeza. Fumar es un detonante de la cefalea. Grandes preguntas, grandes preguntas. Sí, realmente está demostrado que en personas migrañosas el fumar le aumenta la cantidad de migraña. Aprovecho para informarle, si usted conoce o hay alguna mujer migrañosa, la asociación de migraña con cigarrillo no nos gusta, porque predispone a acumulación de coágulos en las venas del cerebro. Lo que es la combinación migraña con cigarrillo, migraña con anticonceptivos orales, son cosas que son peligrosas y de cuidado. No se llevan bien. Así es. Otra pregunta, por favor. Doctor, yo sufro de la presión y a menudo me duele la cabeza. Quiero saber si realmente esto guarda alguna relación. Que ya hablamos. Así es, realmente sí, la presión arterial alta puede provocar dolor de cabeza, aunque hay también otras patologías que pueden dar la combinación de dolor de cabeza y presión alta. Mi consejo a nuestros televidentes, nunca asuma el tomarse su pastilla de la presión solo si le duele la cabeza. Es un riesgo que muchos dominicanos toman y es malo. Yo no me voy a tomar la pastilla de la presión porque no me siento nada. Recuerde que la presión arterial alta es un enemigo silencioso que va corroyendo por debajo. Siempre tómese la pastilla y hay una relación clara entre presión arterial alta y dolor de cabeza. Doctor, yo creo que vamos a tener que comprometerlo para que Héctor Armando y usted vuelvan por aquí a hablarnos sobre este tema, porque ha quedado un montón de preguntas y de inquietudes. Doctor Elvin Cruz Lora, neurólogo internista, gracias. Gracias a usted. La verdad que un gran programa. Espero que les pueda ayudar aquí y ahora a resolver los problemas de cefalea, de migraña que pudieran haber tenido. Gracias infinitas por recibirnos en sus hogares y nuestra invitación para que todos los viernes a las 4 de la tarde por Teleradio América, canales 12 y 45, nos acompañen. Buenas tardes, feliz fin de semana.